Ya, buenas tardes, buenos días, profesora. Vamos a explicar el primer ejercicio de la resolución del examen parcial. Voy a iniciar con la primera pregunta, que dice: en su posición inicial, un hombre está ubicado a una distancia de 2 metros del farol hacia la derecha. Luego la persona camina en línea recta hacia la derecha y se aleja del farol hasta llegar a una distancia de 10 metros. Por último, el señor camina de regreso a la izquierda, de modo que al final su posición se ubica en 7 metros. Si se conoce el tiempo recorrido que fue 10 segundos, ¿cuál es la rapidez lineal del hombre y cuál es el módulo de su velocidad media? Solucionamos. Nos dice que el hombre está ubicado a 2 metros del faro, entonces está ubicado en esta posición. El hombre está ubicado en esta posición y dice que recorre a la distancia de 10 metros, o sea, se ubica de acá al camino. Entonces, si reemplazamos en la posición 10 menos su ubicación inicial que es 2. En ese recorrido habrá recorrido 8 metros. Ahora nos dice que el señor por último regresa hacia la izquierda y se ubica en la posición 3. Él ya está ubicado aquí y regresa a la posición 7. Entonces, será 10 menos 7 es igual a 3 metros. Entonces sumamos estos dos, será 8 más 3, 11. Entonces el recorrido va a ser igual a 11 metros. Ahora, para hallar la rapidez lineal y el módulo, tenemos que hallar también su desplazamiento. Entonces el desplazamiento va a ser, la forma de desplazamiento es el punto final, está ubicado en el punto final está ubicado acá. El punto final va a ser 7. El punto final es este 7 y su punto inicial es el 2. El punto inicial y el punto final es 7. Entonces solamente resta, ¿no? Hasta el 7 menos 2. 5 metros. El desplazamiento va a ser 5 metros y su recorrido es 11 metros. Ya teniendo estos datos, puedo hallar la rapidez lineal y el módulo de su velocidad media. Entonces, la fórmula de la rapidez lineal es la siguiente. La rapidez lineal va a ser igual el recorrido sobre el tiempo. El tiempo nos dice que es 10 segundos. 10 segundos el tiempo. Entonces reemplazamos solamente. Va a ser 11 sobre 10. Eso nos va a dar 1.1 metros sobre segundos. Ahora el desplazamiento, la fórmula es el módulo de la velocidad media el módulo de su velocidad media, el módulo de la velocidad media va a ser el desplazamiento, vamos a ponerle sobre el tiempo. Y el desplazamiento es 5 metros sobre 10. Eso nos va a dar 0,5. 0,5. 0,5. Metros. Estoy aquí que. Y su módulo de velocidad media va a ser 0,5. Pausa. Número 2. El ejercicio número 2 dice: un automóvil parte del reposo con una aceleración constante de 0.2 metros sobre segundo al cuadrado. Recorrido 2 minutos, deja de acelerar y sigue con velocidad constante. Determinar A cuántos kilómetros recorre en los 2 primeros 6 minutos
de qué distancia habrá recorrido en las 2 horas de su partida. Bien, continuando con la solución de este ejercicio, vamos a hacer el dibujo para tener una guía. Dibujamos el móvil o el vehículo. Nos dice como dato que está en modo de reposo. Y cuando un móvil está en modo de reposo, su velocidad inicial siempre va a ser 0. Y con una aceleración constante de 0.2 metros sobre segundo al cuadrado. Y en un tiempo de 2 minutos. Y la distancia que no conocemos, que debemos hallarla. Entonces, tenemos como dato que la velocidad inicial con el móvil está en modo de reposo va a ser 0. Y la aceleración constante es 0.2 metros sobre segundo al cuadrado. Y como tiempo lo tenemos 6 minutos, debemos convertirlo a segundos. Convertimos 2 minutos por 60 sobre 1 minuto. Se llaman las M's y me quedaría 120 segundos. Ya tenemos el tiempo, que es 120 segundos. Entonces, ahora sí aplicamos la fórmula. La fórmula para hallar la distancia o la distancia recorrida en los 2 primeros segundos, en los 2 primeros minutos sería la siguiente. Va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más, porque está avanzando más, más un medio por la aceleración por tiempo al cuadrado. Solamente acá reemplazamos, sabemos que la velocidad es 0, eliminamos, nos quedará un medio por la aceleración que es 0.2 por el tiempo que es 120 al cuadrado. Entonces eso nos da como resultado 1440 metros. Pero la pregunta nos pide cuántos kilómetros recorrieron los 2 primeros minutos. Entonces, este resultado, que nos da 1440 metros, debemos convertirlo a kilómetros. Y ya sabemos cómo convertirlo, ¿no? Hacemos 1440 por 1 kilómetro sobre 1000. Entonces será 1440 entre 1000, nos va a dar 1.44 kilómetros. Esa es la distancia que habrá recorrido en los 2 primeros minutos. La B nos pregunta qué distancia habrá recorrido a las 2 horas de su partida. Para hallar la distancia, sabemos que acá ya ha recorrido 2 minutos. ¿Cuánto nos falta para llegar a las 2 horas? Nos faltan 118 minutos. Entonces, estos 118 minutos tenemos que convertirlo a segundos. Convertimos 118 minutos por 60 sobre 1 minuto, ¿no? Se van las M's, se queda 118 por 60, nos da 7080 segundos. Sí. Para hallar esta distancia, tenemos que aplicar MRU. Y la fórmula del MRU es hacer distancia por velocidad por tiempo. Sí. La distancia no conocemos, la velocidad tampoco conocemos, solamente tenemos tiempo. Y para hallar la distancia tenemos que hallar primero la velocidad. La velocidad hallamos de este tramo que hemos hecho primero. Entonces, con esta fórmula de aquí, hallamos la velocidad. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que es 0 más 0,2, que es la aceleración por 120 segundos, ¿no? Que ha recorrido. Nos va a dar como velocidad final 24 metros sobre segundos. Ahora, ya tenemos velocidad, ahora sí reemplazamos aquí. Sí. Reemplazamos. Entonces la distancia 2 va a ser igual a velocidad, que es 24, por el tiempo nuevo que nos da, que nos falta por recorrer, que es 7080, nos va a dar la distancia 169.920 metros.
pero eso tenemos que convertirlo a kilómetros. Lo convertimos de la siguiente manera: 169.920 por 1 kilómetro sobre 1000 metros. Se van las series y queda 169.920 por 1, ¿vale? 169.092 kilómetros. Ahora, para ir a la distancia total, tenemos que ir a la distancia 1, que es la que hemos hallado primero, que es la distancia 1, más la distancia 2, que es esta. Sumamos las dos distancias y nos va a dar 171,36 kilómetros. Ya está. Y esa es la distancia que va a recorrer una 2 horas de su partida. Queda. Profesora, yo voy a resolver el ejercicio número 3 del examen. El donde nos pide, en una construcción un hombre lanza verticalmente una velocidad de 29.4 metros por segundo saliendo un paquete. Un paquete, no va a estar el hombre. Lo lanzan hacia arriba con una velocidad inicial de 29,4 metros por segundo. Su compañero lo atrapa en un tiempo de 2 segundos. El paquete lo atrapa a su compañero. Lo que nos pide es cuántos metros ascendió el paquete, la altura que subió el paquete donde lo agarró su compañero, ¿no? Esto es lo que nos piden allá. Por fórmula, sabemos que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más o menos un medio, la gravedad, por el tiempo al cuadrado. La altura es igual a la velocidad inicial, que es de 29,4 metros por segundo. Y el tiempo que viene a ser 2 segundos. Como la aceleración va para arriba, en ese menos, un medio, la gravedad que es 9,8 por el tiempo que es 2 segundos al cuadrado. La altura es igual, vamos a ver, 29,4 por 2, sin hacer 58,8. 58,8 menos 1 por 9,8 por 2 al cuadrado sobre 2 Antes, Diego, antes. acá media y acá 4. Tengo que calcular todo, dile, pe. Dile la respuesta ahí. 4,9 por 4 Dile. 4,9 por 4 es igual a 19,6. 19,6. La altura viene a ser igual a 39,2. ¿cuánto? 39,2. 29,2 metros. Esa es la altura, Esa es ¿no? la altura que recorre el paquete en el momento que lo atrapa su amigo en el tiempo de 2 segundos. Ya. Bueno, profesora, ahora puede desarrollar el ejercicio número 4 del examen. Cuando nos pide desde una torre medieval de paredes verticales se lanza horizontalmente una flecha. Vamos a dibujar una torre. Se lanza horizontalmente una flecha. Se lanza una flecha a una velocidad inicial de 40 metros por segundo. La flecha llega al suelo a una distancia horizontal desde el pie de la torre igual a x 160 metros. Cuando llega al suelo, la distancia de aquí hasta donde llega al suelo viene a ser igual a x 160 metros. Lo que nos piden hallar es la altura de la torre.
no se sabe. Para poder hallar la altura, sabemos que en MRV la fórmula de la altura viene a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más o menos un medio la aceleración por el tiempo al cuadrado. En datos no tenemos la altura, sí tenemos la velocidad inicial, desde que lo lanza, desde que nace la flecha, viene a ser la velocidad inicial 0 en MRV. Lo que tenemos es la aceleración, que siempre es 9,8 metros por segundo. Lo que no tenemos es el tiempo. Y el tiempo lo hallamos Gravedad. La A es gravedad. el tiempo lo hallamos de la fórmula velocidad, tiempo es igual a distancia sobre la velocidad. Y el tiempo, tenemos la distancia que es 160 metros y la velocidad que es 40 metros por segundo. Se va a metros por metros y queda el tiempo viene a ser igual a 4 segundos. Bueno, ahí recién tenemos el tiempo para poder hacer en esta fórmula, donde viene a ser h es igual a la velocidad inicial, que viene a ser 0, por el tiempo, se elimina. Como la aceleración avanza, viene a ser más positivo, normal, y un medio, la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, viene a ser un medio, la gravedad que es 9,8 por el tiempo que es 4 al cuadrado, que es igual a 9,8 por 4 al cuadrado. 9,8 por 4 cuadrado. Es igual a 156,8. 156,8 entre 2 viene a ser igual Entre 2 es igual a 78,4. 78,4 metros. Que viene a ser la altura de la torre, 78,4. Buenas tardes, profesora. Voy a resolver el problema número 5 del examen parcial. Me dice lo siguiente. Un automóvil se mueve en una pista circular de diámetro de 50 metros de diámetro. Entonces, para poder plantearlo, nos dicen que el diámetro es de 50. Con esto podemos sacar como dato que el radio es igual a 25 metros. Luego nos dicen que realizando 3 vueltas cada 2 minutos. Con esto podemos hallar la frecuencia. La frecuencia es igual al número de vueltas que da la partícula en un cierto tiempo, ¿no? Nos dicen que es 3 cada 2 minutos. Luego nos pide 100. Nos pide cuál es su aceleración centrípeta en metros sobre segundo al cuadrado. Recordamos que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. Entonces, pero también tenemos que señalar un dato que es que nos pide en metros sobre segundo. Pero la frecuencia que nos dan en minutos, entonces tenemos que pasar esta frecuencia a segundos, perdón. Entonces sería 3 entre 120 segundos, que sería el resultado 1 sobre 40. 1 sobre 40. 1 sobre 40. Y 1 sobre 40 es igual a 0.025. 0.025.
¿Está bien? 0.25. Ayuda, ayuda. Entonces, ya tenemos una referencia, pasamos a la regla aceleración centrípeta. Recordamos también que la velocidad angular es igual a 2 veces la frecuencia multiplicado por pi radianes, y ahora tenemos todo en segundo. Entonces solamente hacemos reemplazar. Sería 2 multiplicado por la frecuencia, que es 0,025 Hz multiplicado por pi, y esto nos dará como resultado radianes sobre segundo. El resultado de esta operación de la velocidad angular es igual a 0.05, 0,05. Entre 3. 2 por 0,025 por pi. El resultado es 0.157, redondeado 0.16. 0.157, bueno, que redondeando sería 0,16. Ujú. Con esto podemos llegar, pero nos piden que hacer esto. ¿Qué pasó? Entonces, solamente reemplazamos de nuevo. Sería 0,16 la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio, que es igual a 25 metros. Entonces, la aceleración centrípeta nos saldría 0,74. Correcto. 0,64, y como es aceleración, metros sobre segundos al cuadrado. Eso sería el problema número 6. Empieza. La velocidad angular son 180 RPM. Alfa. Inicial. 6pi. Inicial. 6pi. VI. ¿Qué es la de Saúl? Y la respuesta. Ya.
¿Cómo se va a dar cuenta? No lo he visto, dije. Es cerrado, se lo han visto. Dije, alguien dirá en la conferencia. No, caballero, no sé. 189. Y eso se divide entre 2 bits. Luego vamos a poner 3 tornitos más tarde. 30 vueltas. Ahora se explica, ¿no? Escucha. Que tú misma eres. Explica lo que he hecho. Pues sí. Vamos a hacer ejercicio número 6. Un volante de 100 centímetros de radio gira a 180 RPM. Si es frenado y se detiene en 20 segundos, calcula A. Velocidad angular inicial en radianes por segundos. Para poder calcular eso, primero separamos los datos que nos dan, que son 100 centímetros, lo convertimos a metro. Tiempo son 20 segundos y velocidad final tenemos en 0. Velocidad inicial angular sería 180 RPM por pi entre 30, que nos da a 6 radianes por segundo. La segunda nos están pidiendo la aceleración angular tangencial, que es alfa igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Nos sale 6 pi entre 20 segundos, que nos da a menos 0.94 radianes por segundo al cuadrado. La aceleración angular tangencial sería alfa por radio, que en alfa tenemos menos 0.94 por 1, lo que nos sale igual que metros cuadrados. Metros por segundo al cuadrado. El número de vueltas dadas en 20 segundos. Para eso hacemos pi, que es pi, velocidad inicial por tiempo más un medio por alfa por tiempo al cuadrado. Lo que nos da 6 pi por 20 más un medio por 0.94 por 20 al cuadrado. Y el resultado nos da 188.9, los cuales redondeamos a 189. El número de vueltas lo sacamos en 189 entre 2 pi. Y con eso tenemos 30 vueltas. Bueno, profesora, voy a pasar a resolver el problema número 1 del examen en la parte teórica. Nos dice lo siguiente: el siguiente móvil se mueve con MRU. Acá podemos apreciar que un móvil se está moviendo hacia abajo, ¿no? Por eso nos dan una dirección negativa que nos indica que se tiene hacia abajo, y después nos dan su componente, ¿no? Que es el I. Esto es una medida vectorial. Luego nos piden cuál es su rapidez. Recordamos que la rapidez es igual al recorrido sobre el intervalo de tiempo, ¿no? La rapidez no es una magnitud vectorial, sino es una magnitud escalar, no tiene nada de signo. Entonces, como nos piden la rapidez, solamente nos vamos a decir que su rapidez es 5 metros sobre segundo, ya que la rapidez se mide en metros sobre segundo. Otra, bueno, como todos los datos nos dan que es metros sobre segundo, se deduce. Entonces marcamos la alternativa C. En esta presentación vamos a resolver la pregunta número 2 de la práctica teórica. Lo que nos están pidiendo es la ecuación de tiempo de encuentro. Tiempo de encuentro es igual a distancia sobre velocidad inicial. Más 2 veces. Profesora, voy a empezar a resolver el problema número 3. Nos indica lo siguiente: considerando
considerando un movimiento rectilíneo uniforme, acelerado, donde un cuerpo parte del reposo y recorre en su primer segundo de su movimiento 5 metros. Entonces ponemos acá los datos. Que como parte del reposo, ponemos que la velocidad inicial es 0. Luego nos dicen que en el primer segundo, o sea, en un tiempo de 1 segundo, recorre una distancia de 5 metros. ¿Qué tramo recorrerá en el cuarto segundo de su movimiento? Para poder hallar esto, el tramo de recorrido, necesitamos datos como la velocidad final para poder hallar todo eso. Entonces aplicamos la fórmula de MV, que me indican que la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2 multiplicado por el tiempo, ya que tenemos todos los datos necesarios. Entonces reemplazamos, sería 5 es igual a la velocidad inicial que es 0 más la final, que es la que queremos hallar, entre 2 multiplicado por el tiempo, que es 1, que sería lo mismo. Con eso concluimos que la velocidad final es igual a 10 metros sobre segundo. Lo siguiente que hacemos es calificar. Lo siguiente que hacemos es también hallar la aceleración para saber cuánto avanza en cada tramo. La aceleración la hallamos con la fórmula de velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Empezamos a reemplazar. Sería 10, la velocidad inicial es 0, es igual a la aceleración por el tiempo, que es 1. Entonces con eso tenemos que la aceleración es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ahora sí podemos graficar. Están diciendo que acá está un auto, ¿no? Un auto en el primer segundo avanza así, ¿no? Como el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en cada tramo va acelerando 10 metros, entonces quiere decir que en el segundo tramo, de 2 segundos, sería 5 más 10, ¿no? Que es igual a 15. En el tercero sería 15 más 10 es 25. Y en el cuarto sería 25 más 10 que es igual a 35. Esto es justamente lo que nos piden en el cuarto tramo. Entonces la respuesta sería para este problema 35 metros. Ya, profesora, voy a pasar a resolver el problema número 4. Nos dicen completar. El movimiento vertical de caída libre, la A permanece constante y su valor aproximadamente es, bueno, acá como es el caída libre, ¿no? Sabemos que es cuando un cuerpo sube, cuando un cuerpo baja, ¿no? Y acá siempre va a ser afectado por lo que es la aceleración de la gravedad. Entonces, dice, el movimiento vertical de la aceleración de la gravedad, que sería aceleración de la gravedad permanece constante. Sabemos que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado aproximadamente, y su valor, bueno, sería este, 9.81. Y listo. Esta profesora, veis el 5, dice el movimiento parabólico es un movimiento compuesto por dos tipos de movimientos, siendo en el eje por un movimiento rectilíneo nuevo.
uniforme de MRU y en el eje de un ¿ya? Eje Y. Un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cómo era? Está bien, Era por M, M. Por MRU. Ajá. Ya. En el eje Y Y. en el eje X es por MRU. 3, ya. La 6 dice, el movimiento circular uniformemente acelerado, sí o no. Dice sí porque es un movimiento angular constante. Bien. pausa. 2, 3, ya. Dice, si este es un movimiento circular, el desplazamiento angular se mide en radianes. La frecuencia es una vibración de 4 Hz. Entonces, esa vibración no duró. Ponemos 1 sobre Frecuencia igual. es 1 entre el periodo, que es igual a 1 entre 4 Hz sobre entonces sería 0 con 25 Segundos. Bueno,